Mi hermanita Mercedes Lorenzo está allí, en la ciudad de Dios, recreándose con el Padre, con todos los amados hermanos que están en esa celebración. Bendito sea el Señor. ¿Recuerda usted algún día que tuvo un día de furia? ¿Se acuerda? Lo tuvo, ¿no es cierto? Sí. Explotar. A veces las vidas quedan marcadas por la reacción de furia de alguna persona, ¿no? A veces los padres han marcado a los hijos con algún acto de furia, o haber experimentado la violencia. Y cuando hablamos de una reacción furiosa, no es bien aceptada o bien pensada, porque la furia, según la definición, es una emoción de enojo, descontento y descontento expresado de manera visible. Si usted tuvo un día de furia, habrá dicho: ese no fui yo, ¿no? Pero ¿qué opinan si yo hablo hoy de un día de furia, pero del Señor Jesucristo? Nosotros tenemos siempre, cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, la idea de el Cordero manso y humilde, y lo es. El príncipe de paz, y lo es. Pero cuando hablamos de un enojo expresado visiblemente, todos se acuerdan cuándo fue. ¿Cuándo fue? En el templo. Capaz que si lo hacía el Señor acá, no íbamos a otra iglesia, ¿no? Porque ¿cómo va a sacar un látigo y va a empezar a los latigazos y a tirar las mesas y todo lo que pasó allí, ¿no? En esta serie de enseñanzas sobre la revitalización de la iglesia, usted dirá: ¿qué tiene que ver esto con un día de furia? Pues sí, mucho. Porque acá nuestro Salvador Jesucristo expresó un día de lo que es uno de los atributos que la Biblia no lo oculta, que es la ira justa y santa de Dios. La diferencia es que nuestros días de furia no se compara con el día de furia de Él, porque nuestra ira, nuestro enojo, nuestra furia está impregnada del pecado. Sin embargo, el acto de enojo demostrado de manera visible de Jesús estaba lleno de santidad y de autoridad. Les invito a que me acompañen al texto. Allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, vamos a ver desde el versículo 13 al versículo 22. Y vamos a extraer una enseñanza expositiva en esta mañana para poder rescatar lo siguiente. ¿Quiero ser yo una persona que cuida y atesora las cosas terrenales de este mundo? O como dijo Esteban, que sin ponernos de acuerdo llevó a esta clara expresión de que nosotros somos piedras vivas, el verdadero templo edificado por el Señor. Y la idea de este sermón es convencerlo, hermano, que nosotros, si somos la iglesia de Cristo, debemos dejar que Él edifique en santidad y por los méritos que Él lo ha logrado. Eso nos va a ayudar a todos nosotros a poder dejar de lado y batallar contra el pecado y todas las fuerzas de las tinieblas que atentan contra nuestra integridad. Ayer Satanás abrió las puertas del infierno en todo el país para mostrar nada más y nada menos el motivo justificado y bíblico de parte del Señor para condenar a los pecadores. Y no solo por las personas que, esclavizadas y atadas en el error, marcharon ayer, sino incluso los que proclaman decir Señor, Señor, pero mantienen una actitud de apatía y pasividad
ante ese pecado. Jesús podría haber sido apático y pasar desapercibido de lo que estaba pasando en el templo de Jerusalén. Total, él ya sabía lo que iba a hacer con el verdadero templo, que es él. Pero sin embargo, él expresa una frase que vamos a leer en su contexto, en la cual él dice: el celo de tu casa me consume. Es lo que había sido escrito acerca de esa reacción. El celo me consume. El celo por las cosas santas. Hemos de ser como una iglesia revitalizada, permisiva, apática y dejar pasar las cosas como si nada existiese cuando el Señor está enojado. Debemos preguntarnos nosotros cuál debe ser nuestra actitud y cómo debe comenzar por nosotros. Versículo 13 dice: estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían paloma: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Usted se acordará que en los otros evangelios dice: han convertido mi casa de oración ¿en qué? Cueva de ladrones. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron a Jesús: ¿qué señal muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Oramos. Padre, en esta mañana nos encomendamos por el Espíritu Santo a través de nuestro Salvador Jesucristo llegar a tu trono para ser agradables en Cristo tal cual estamos, para poder recrearnos por la obra de Cristo a pesar de cómo estamos, y para disfrutar de la bendición de la justicia de Cristo a pesar de lo que somos. No existe otra cosa más que glorificar tu nombre en esta mañana, porque hemos entendido tu palabra y hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. Pero te ruego, Padre, por tu misericordia y por tu voluntad, que a través de la obra de nuestro Paracletos, el Espíritu Santo, obre en nuestro ser para hacernos comprender tu palabra, vivirla y aplicarla, para que el fruto de ella sea la gloria de tu nombre. Bendícenos en esta mañana y permítenos ser visitados, Señor, frescamente, deliciosamente, por tu presencia manifestada en medio de nuestro Señor. Te damos a ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. Aquí encontramos a un Jesús diferente al llamado príncipe de paz. Este es un atributo a la cual, cuando hablamos de qué características muestra Dios en la palabra, por lo general el mundo evangélico resalta a Dios es amor, y lo es, y resalta otros tipos de atributos, pero cuando estamos diciendo que Dios también manifiesta su ira, muchos, no pocos, muchos cristianos que no conocen la palabra del Señor o que no han abrazado las doctrinas bíblicas para entender todo el consejo de Dios, rechazan diciendo: no, Dios no es malo. Y la ira de Dios no está haciendo referencia a que Él es malo, sino que Él es santo.
¿Por qué manifiesta ira y enojo Dios? Por su santidad. Los 10 mandamientos que dio a Moisés eran no para prohibirles cosas al pueblo, sino para mostrarle que Él es santo. Y que si quieren tener una relación de adoración con el verdadero Dios, deben cambiar. Y todos entendemos que es imposible cambiar por la ley. Entonces eso nos lleva a pensar cómo entonces podemos agradar a Dios. Y ahí está el Evangelio, por medio de Jesucristo. Pero en este hecho encontramos nosotros, apenas inicia Jesús su ministerio, mostrando algo que a lo mejor fue más prematuro que mostrar milagros, señales, compasión, sanidad, resurrección a cuántas personas. O sea, es como que seguidamente a la primera señal de transformar el agua en vino, y yo creo que ya muchos lo amaron por eso, inmediatamente Jesús muestra uno de sus atributos divinos, que es la ira, el enojo, la justicia, el azote, la disciplina. Cosas que si nosotros pudiéramos pasar rápido la página lo haríamos, porque no está en nuestra naturaleza querer aceptar ningún trato de violencia de nadie. Pero es que acá no es un trato de violencia. La misma Escritura dice que la disciplina es la aplicación ¿de qué? Del amor del Padre. Porque si nosotros queremos a Dios como Padre, el Padre a quien ama a su Hijo lo disciplina. Por esa razón es que está todo tan dado vuelta en este sistema mundo que no puede entender por qué Jesús se enojó de esta manera. Pero lo que podemos ver a través de esta exposición en cada uno de estos textos son las enseñanzas que podemos nosotros rescatar de ellos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros podemos ver que Jesús a menudo estaba haciendo una descripción con un corazón lleno de humildad, pero de seguridad y de celo por el Padre, de lo que se trataba de la santidad en el verdadero templo de Dios. Porque lo que nosotros vemos acá, Jesús estaba confrontando la corrupción, estaba confrontando la irreverencia que se hacía en el templo que había sido consagrado desde Salomón para que su nombre esté allí. Y lo que nosotros podemos ver es que aquí el Salvador no está confrontando solo el pecado, sino que está señalando, apuntando, anticipando una obra mayor, la edificación del verdadero y nuevo templo, no hecho de piedras, sino compuesto por piedras vivas, que es su iglesia. Él está edificando por medio de su muerte y resurrección y por la obra de su Espíritu Santo su verdadera iglesia. Por eso este pasaje no solo nos llama a nosotros a reflexionar sobre la santidad de Dios, que por cierto, esta historia tiene 2000 años, suficiente tiempo como para que muchos hoy le hayan perdido el temor a Dios, a su santidad, y muchos que dicen Señor, Señor, o que se autoperciben cristianos, pecan con toda naturalidad. Siguen atados a la pornografía, siguen fornicando con su pareja, siguen teniendo actos de mentira, siguen robando y estafando como si nada pasara. Se ha naturalizado el hecho de la irreverencia y de la corrupción en medio de la alabanza y la adoración a un Dios santo. Pregunta, ¿Dios no toma en cuenta esto? ¿Cómo será la actitud de un Dios actual ante el pecado actual de su pueblo? Pues déjeme decirle que esto es necesario comenzar por lo más duro para terminar por la gloria misma de la respuesta del Señor. Y quiero invitarle que si usted es tocado por el Espíritu Santo en esta exposición, no endurezca su corazón, porque no es el pastor Raúl Oliva que lo está convenciendo. Yo no sé qué es lo que usted está ocultando o maquillándose delante del Señor.
Pero si usted hoy, ante la palabra del Señor, es confrontado a quebrantarse y a buscar el perdón del Señor para hacer lo que Jesús le dijo a aquella mujer que la iban a apedrear: ni yo te condeno, pero ¿sabes? No peques más, porque seguramente va a venir algo peor. Porque la bendición no trae consecuencias, el pecado deja consecuencias. La bendición trae paz. Y esa es la gran diferencia entre obedecer y desobedecer. Que yo quiero invitarle en este momento, hermanos queridos, a que por el tiempo de la exposición preste atención físicamente, mentalmente y espiritualmente. Porque el fruto de su respuesta lo va a dar el Espíritu Santo. Y si usted rechaza o no oye la voz del Espíritu Santo o busca aturdirse con la justificación de sus pensamientos, no le va a quedar otra cosa que ser disciplinado por el Señor, por no decir azotado. Pero en realidad este contexto deja una gran enseñanza para que una iglesia que quiere experimentar la revitalización comienza entendiendo lo que es vivir una vida en la gracia del Señor y en el favor inmerecido de parte del Señor. Porque si tuviera que aplicar el mismo concepto que Jesús aplicó en este contexto, hermanos, ni siquiera yo estaría acá, porque yo también soy pecador y necesito de su gracia. Lo que vamos a ver nosotros aquí es la exposición de la gracia de Dios, que todo lo hace para la gloria de su nombre. Por eso es que usted invito que usted participe, no de lo que yo estoy diciendo, sino lo que el Espíritu Santo le va a decir a través de este predicador. ¿Cuál es el contexto? Comienza diciendo que estaba cerca de las Pascuas de los judíos. El relato empieza a desarrollar este hecho durante la Pascua. Y es una de las fiestas principales, una de las fiestas más importantes del pueblo judío según su calendario. Y cuando miles de peregrinos de todas partes viajaban a Jerusalén para adorar en el templo, ofrecer sacrificios y a llevar adelante todo el ritual de hace 1500 años que lo venían haciendo antes de Jesús, en este lugar, que era un espacio común con Dios, que era específicamente preparado para la adoración, se había profanado. Se había llenado de mercaderes, comerciantes y cambistas que habían transformado justamente el lugar sagrado en un lugar de comercio. No estoy atacando a los comerciantes porque esa es la forma que Dios bendice para la producción. Estoy hablando de la ilegalidad que expresaba en este contexto esos comerciantes. Porque ¿en qué consistía? ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, fíjese. Según el ritual de los judíos, cada vez que había Pascua, cada familia tenía que traer un cordero para el sacrificio. O sea, que cada familia tenía que tener en su casa un criadero de corderos y seleccionar, porque por ley tenía que ser corderos como perfecto, o sea, que no esté enfermo, que no esté tuerto, que no esté sordo, que no tenga una pata magullada, que no tenga una nubecita en el ojo. O sea, debía ser examinado. Cuidar un cordero para que cada año, una vez por año, sacrifique, requería ¿qué cosa? Trabajo. ¿Qué más? Cuidado. ¿Qué más? Dedicación. ¿Qué más? Perseverancia. ¿Qué más? Paciencia. Amor, sacrificio, una examinación permanente, darle de comer bien, cuidarlo que no se enferme. Ahora, ¿qué opinan de esa tarea? Para un solo día en el año, por un momento del año. Era un sacrificio de toda la vida de mantenerse con un estado de mucha atención para que ese animalito no se enferme, no se lastime, no se engripe, no le pase nada, para que el día que vaya a presentarlo en el templo, le dé al sumo sacerdote que le corte el corte, ofrezca el sacrificio, y él y su familia estaban santificados o perdonados por un año más. Ese ritual lo hicieron por 1500 años. ¿Por qué se enoja Jesús? Porque los que venían no cuidaban al chivito,
no le daban de comer, no le daban medicina, no los cuidaban que no se enfermen ni que se lastimen, no hacían nada de eso, venían directamente y compraban. Era una adoración que no había sacrificio, era una adoración superficial, era una adoración mentirosa. ¿Por qué? Porque ellos venían a presentarse: Señor, acá venimos con el chivito para que tú perdones nuestros pecados. Y como los sacerdotes estaban corrompidos y permitían justamente ese tipo de cosas, no decían nada, aceptaban y sacrificaban cualquier tipo de animal. Problema. La pregunta es: ¿tu adoración cuando vienes al Señor es genuina o es artificial? Tu adoración es labrada durante toda la semana para ofrecerle al Señor sacrificio vivo de alabanza, santo, puro, que es tu cuerpo, tu vida entregada como un culto racional. ¿O simplemente es una activación de modo religioso cuando entras y cantas una canción y decís: ya adoré? ¿Se entendió? ¿Y para qué estaban los campistas? Estaban parados a la puerta del templo y decían: cambio, cambio, cambio. ¿Ya entendió? Cambio. Usted entiende todo eso. ¿Para qué estaban los arbolitos allí? Porque en ese momento la fusión que había con Roma, las monedas que ellos usaban, las monedas extranjeras, tenían por lo general la inscripción del César. ¿Se acuerdan que eso tenía una moneda? ¿De quién la imagen? Del César. Esa moneda no podía ser echada en la ofrenda, porque esa moneda era rechazada por una cuestión de ley, porque eran imágenes. ¿Sí o no? Y había monedas griegas, monedas romanas. Y usted sabe que los griegos tenían imágenes por todos lados. Las monedas que usaban el pueblo de Israel, y especialmente el sistema monetario que tenía el templo, era específicamente para la adoración y para el sostenimiento del sacerdocio, en la cual debía hacerse conforme a la ley. Entonces, ¿qué hacían? Ellos no ocupaban la manera de buscar la moneda que era para el servicio del Señor, el fruto de su trabajo, sino que ellos directamente llegaban con la facilidad que le ofrecía el templo para cambiar las monedas. Cambiaban las monedas y dice: Señor, acá traigo mis monedas que he trabajado tanto tiempo para ofrendarte a ti. ¿Cuál era el principio? ¿Se acuerdan que hizo Jesús con la mujer viuda que dio una sola dracma? Él ve. Y los demás que daban todas las cosas, él vio que lo que hacían era un acto superficial, porque le daban lo que les sobraba. Pero no solo esto los cambistas, sino que cuando hacían ese cambio, ¿se acuerdan, no? Cambio, le cambian tal cual está el precio del dólar. ¿Qué hacen? ¿Cobran qué? Esto era igual o peores. Cobraban sus diferencias, sus intereses y hacían sus negocios. Por eso se había transformado en cueva. ¿Ya saben de dónde viene la palabra cueva? El Hijo Jesús, ¿no? Así que Jesús, cuando entró al templo, aún sabiendo el diseño de Dios para la verdadera adoración, que Él le dijo a la mujer samaritana: no será ni en este templo, ni en aquel monte, ni en ningún lugar, será una adoración hecha en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y la adoración va a ser espiritual. Por eso, mis hermanos, frente a este abuso, Jesús actúa con autoridad divina y expulsa a los mercaderes, derriba las mesas y declara: no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Mateo 21, 12 y 13, Él dice claramente: mi casa será llamada casa de oración, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Así que esta purificación del templo físico no es otra cosa más que un acto simbólico, profético, ya casi inminente para cumplirse, que era justamente de la edificación de un verdadero templo, porque lo que estaba diciendo Jesús, que ese sistema religioso del momento era ya caduco, no tenía sentido. Es más, de hacía ya mucho tiempo había dejado de tener sentido, se había transformado en un ritual. ¿Se acuerdan de Ezequiel cuando vino el Icabod? ¿Se acuerdan lo que es Icabod? Cuando a causa del pecado la gloria de Dios abandona el templo, caja vacía, rituales vacíos. Por eso que los sacerdotes siguieron siendo corruptos, blasfemos, promiscuos, idólatras, todo tipo de idolatría tenían, porque la presencia de Dios había sido Icabod, se había ido de allí, la gloria de Dios ya no estaba allí. Y Jesús le estaba diciendo, al derribar todo eso, se terminó ese sacrificio, caducó. Se terminó esa manera de ofrendar, caducó. Se terminó todo ritualista que se hacía para la expiación, caducó. ¿Por qué? Porque Él es el cumplimiento. Porque Él es el cumplimiento. Y porque claramente la Escritura está haciendo referencia a lo que los discípulos al escucharlo quedaron atónitos y al ver su reacción dijeron, esto es lo que dice el Antiguo Testamento. Esto es lo que dice la Escritura. El celo de mi casa me consume. Los 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. La respuesta de los judíos, de los fariseos, de los mercaderes, al ver la furia con que Jesús hizo un látigo, comenzó a sacar los latigazos, arrojó las mesas, abrió los corrales de los bueyes, de los corderos, abrió las jaulas de las palomas. ¿Puede imaginarse? ¿Puede imaginarse? ¿Vio el berrinche que hace un niño cuando no le da su chocolate? Que se tira al suelo, que grita, que patalea. ¿Vio lo que hace una persona cuando está con furia? Que arroja los platos, hay platos voladores, en serio. Arroja los platos, rompe la heladera, le pega trompada a la mesa. Jesús no hizo pecado cuando expresó esto. Jesús corrió la cortina del atributo justo y santo de Dios, que es la ira divina. ¿Y sabe por qué Dios aborrece el pecado? Porque ama la rectitud, porque ama la justicia. Por eso es que la pregunta es la que dije hace poquito en una de las clases. Si yo soy nueva criatura, si dice que las cosas viejas pasaron, que ahora son todas hechas nuevas, si ahora el Espíritu Santo vive en mí, si ahora yo puedo oír a través de la Escritura la voz del Padre, si yo puedo orar y saber que Él me escucha, si puedo sentir la presencia del Espíritu Santo, si me gusta congregar con los hermanos, me gusta escuchar un sermón, me gusta vivir como luz a donde vivo, ¿por qué sigo pecando? ¿No sería lo ideal dejar de pecar y ya no pecar nunca más? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo cayendo en las cosas que mi conciencia ligada y escrita, la palabra de Dios en ella me dice lo que estás haciendo está mal? ¿Por qué sigue habiendo esto? ¿Se acuerda cuál era la respuesta que le di? Porque amamos pecar. Amamos pecar, hermano. Esa es la verdad. Santiago dice que nadie es tentado de parte de Dios. Que nosotros pecamos porque nuestra propia concupiscencia, que significa corazón inclinado por amor, a esa tentación me lleva a pecar. O sea que yo peco
usted peca en ese pecado que usted no lo puede resolver solo y cae siempre lo mismo. Como mencioné, la pornografía, la fornicación, el adulterio, el codiciar, el amar el dinero, el buscar hacer su vanagloria, la soberbia, todo lo que usted quiera llamarle, y cae siempre cae lo mismo. Se llama pecado de concupiscencia. O sea, ama eso que usted peca. Y no va a poder nunca dejar de pecar hasta que no ame algo mayor que eso. Y si ese amor es por Cristo, entonces usted, si no ama a Cristo, no va a poder dejar de pecar de eso. Ahora, ¿cómo yo amo a Cristo? Conociendo qué habla de Él en su palabra, cómo se revela a Él, sabiendo lo que Él hizo por usted. El amor es el resultado de la valoración que yo le doy hacia una cosa. Si yo estoy valorando lo que Cristo hizo, en verdad yo empiezo a amarle, porque yo no puedo obligar a nadie a amar a nadie. Siempre voy a amar como resultado de algo que a mí me impactó, que yo dije, eso es bueno, eso es maravilloso. ¿Por qué hay hermanos que no viven como hijos de Dios? Acá comienza a mostrar que el celo del Señor es santo. Por eso Jesús no estaba simplemente defendiendo un edificio. Jesús, en verdad, estaba haciendo uso y reverencia a su carácter santo y el carácter santo del Padre. Por eso es que había una diferencia entre lo que Dios ofrecía y lo que el hombre ofrecía. Esa es la diferencia que existe entre practicar una religión y practicar una relación con Dios. Y por eso es que nosotros encontramos que en este momento ese templo era un lugar donde el pueblo judío encontraba a Dios a través de un sistema sacrificial, pero sin embargo el problema era que ese sistema sacrificial había sido corrompido. ¿Se entiende? Y había sido, peor de todo, aceptada la corrupción. Se habían amoldado a la corrupción. Cuando la Escritura dice en Romanos 12:1, no conforméis a este siglo, no se amolden, no se acostumbren a esto, sino transformaos, su mente permanentemente transformada por la palabra de Dios que expresa su voluntad. Así que, ¿cuál es la aplicación de esta primera parte? Que la purificación del templo nos llama a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Por qué? Fíjense conmigo 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué está diciendo? Si usted es un verdadero hijo de Dios, debe saber que ni tu cuerpo ni tu espíritu ya te pertenecen. No te pertenecen, porque ha sido comprado por Jesucristo con su sangre. Y Él lo que hizo es hacer de nosotros el templo de su Espíritu, la morada eterna. Porque antes era visitación, ahora somos habitación. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Si Cristo mostraba el mismo celo hacia el templo de piedra, ¿qué piensa que muestra Cristo hacia su templo espiritual que está edificando? ¿No le preocupa saber? ¿No va a tomar una evaluación de su propia vida? ¿Saben por qué muchos cristianos que decían ser cristianos o a lo mejor tenían una fe muy débil ya no congregan? Porque la palabra los confronta. La palabra los confronta. La palabra que es luz exhibe la inmundicia de su oscuridad. Y Jesús dijo, ¿saben por qué no quieren venir a la luz? Para que sus obras no sean reprendidas. Por eso aman más las tinieblas, se van afuera al mundo, las tinieblas de afuera. Allí
se sienten cómodos. Y si son hijos de Dios y su fe ha sido menguada por causa del pecado, que han perdido el gozo de la salvación, esta palabra es dura para ellos. Pero saben, mis hermanos, Dios no ha cambiado. Si Él reveló el celo santo por las cosas santas de su templo, seguramente lo va a seguir haciendo hoy, especialmente, no en este ladrillo, sino en usted y yo que somos templo, piedras vivas del Señor. Por eso, si Él ahora hiciera lo mismo en nuestras vidas, pregúntese, ¿qué encontraría? ¿Hay una adoración sacrificial o una adoración maquillada, comprada, disfrazada, que no me ha costado nada? Obviamente no es una adoración verdadera. ¿Qué encontraría el Señor en tu vida? ¿Hay devoción? ¿Hay pasión por Él? ¿Hemos permitido las cosas mundanas que ocupen el lugar de la adoración a Dios? ¿Hay lugar para Cristo en tu vida o Él está esperando que le toque el momento del turno cuando tú te quebraste recién? ¿Qué encontrará el Señor? Pues el celo santo de Jesús demostró porque es para glorificar la santidad de Dios. Y debe inspirarnos a nosotros a buscar la pureza, a buscar la santidad en su nombre. Mis hermanos, este mundo te ofrece una alegría pasajera que va a terminar dentro de muy poco tiempo. Pero lo que te ofrece el Señor es un gozo eterno si humillado buscamos su evangelio y la gloria de su nombre. Ahora, cuando los judíos les pidieron señal, ese es el clímax de esta historia. Danos señal para saber con qué autoridad haces esto, desafiando la autoridad de Jesús. Le exigieron esta señal y Jesús no mintió, no esquivó. Él le dijo, ¿qué cosa? Derribar, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, Jesús estaba hablando de algo que proféticamente iba a suceder. Cuando Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Ustedes saben que 70 años después de la muerte de Jesús, el templo fue destruido. No lo destruyeron los judíos. ¿Quiénes fueron? Los romanos. La invasión del hijo del emperador Vespasiano, Tito, sitió la ciudad y masacró a todos los judíos, destruyó todo lo que había, no quedó piedra sobre piedra, se cumplió todo. ¿Por qué Jesús dijo, destruyan este templo? Si ellos no lo hicieron los romanos. Es que los romanos no lo hicieron. Los romanos fueron un instrumento de juicio en la mano de Dios por causa de la depravación y la desobediencia del pueblo que no escuchó al Señor. ¿Saben, hermanos? Si el Señor nos está haciendo un llamado a la santidad, a la obediencia, a caminar en integridad, y no lo hacemos, nuestras vidas van a ser destruidas por nosotros mismos, por azotes de manos de otros. Algunos caen en la droga, otros en la prostitución, otros en los vicios, otros están atados por el juego, otros están sumergidos en todo tipo de promiscuidad. Y saben, todas esas cosas son destructivas. ¿Por qué? Porque todo eso habla del pecado, y la paga del pecado es la muerte. Mis hermanos, ¿qué hace un cristiano rechazando la solución? ¿Por qué un cristiano no aceptaría la medicina si sabe que está enfermo de muerte? ¿Por qué no aceptaría salir de esa prisión si el Señor ya te ha abierto la puerta? ¿Por qué no saciar tu hambre si eres el pan de vida? ¿Por qué no saciar tu sed si eres el agua viva? ¿Cuál es el motivo que te refrena? ¿Amar más al mundo? ¿Amar más tu concupiscencia? Pues déjeme decirte, Jesús le dijo, destruyan este templo, sigan así y será destruido. Y Jesús lo dijo y fue destruido. ¿Por qué? Porque cuando Él hablaba de en 3 días levantar su propio templo, estaba hablando de su cuerpo, muerto, sepultado y resucitado. Y como Pablo lo revela en el capítulo 6 de Romanos, nosotros en Él. En Él estuvimos crucificados, en Él fuimos sepultados, en Él fuimos resucitados y con Él estamos sentados ya. Gracias por ese entusiasmo. A la diestra de Dios Padre.
¿Saben por qué nos cuesta reaccionar? Porque nosotros todavía estamos en el mérito, tengo que hacer. Cuando usted está pensando tengo que hacer para sentirme que lo merezco, está sacado del lado de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no he visto a Jesús crucificado, pero puedo creer que murió por mí. Y yo digo, Señor, tu obra está completa en mí. Amén. ¿Qué podemos aplicar de esto? Jesús hablaba de un sistema caduco. Jesús hablaba de un templo de piedra que ya no va más. Todavía hay personas que creen que se va a hacer un tercer templo y que se va a restaurar el sacrificio, que ya están entrenados los sacerdotes, que ya anda la vaca roja lista, preparada para el primer sacrificio. Hermanos, el velo de su ignorancia no le deja ver que Cristo es el cumplimiento de todo eso. No va a haber nunca un tercer templo, no va a haber más sacrificio. Hebreo nos dice claramente que el sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre por Jesucristo. Que Él es el verdadero tabernáculo, Él es el verdadero templo, nosotros estamos en Él. Mis amados hermanos, lo que Jesús quería resaltar es que ¿para qué quiere tener animales para el sacrificio si yo soy el sacrificio vivo del Padre? Si usted pone su mirada y su confianza en la obra de Cristo, dirá, Señor, tú eres el Cordero que quitó mi pecado para siempre. ¿Qué moneda va a querer pagar usted para ofrendar al Señor si Él se ofreció a sí mismo como ofrenda agradable al Padre y el precio fue su propia sangre? ¿Con qué va a reemplazar esta verdad? Por eso, mis hermanos, el versículo 21 dice, mas Él hablaba del templo, de su cuerpo. Nos lleva a ver a nosotros en este versículo. ¿Se ve usted en el versículo 21? A ver, búsquese a ver si figura estoy allí. Usted está en el versículo 21, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Se ve allí? Levante la mano el que se encontró allí, en el versículo 21. Claro, mis hermanos. Él estaba hablando de usted. Él estaba hablando de mí. Está hablando de todo lo que por la fe hemos renacido en Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque lo que Jesús le exigía a los judíos en el templo de Jerusalén era que ellos corrijan sus actos delante del Señor, cosa que no lo iban a poder hacer. Si ustedes creen que el Evangelio consiste en que yo debo corregir mis actos, tampoco lo voy a conseguir, porque la naturaleza nuestra es la misma que la de ellos, caída. Pero ¿qué es la fe? Para poner la confianza, no ciega, viendo la obra de Cristo. Es la información no de una utopía, sino de cosas reales. Si estoy en Cristo, como dijo Esteban, no hay condenación, mi deuda fue pagada, no hay nada más por ofrecer, no hay sacrificio que yo tenga que hacer porque Él ya lo hizo, no hay nada que yo pueda aportar porque Él ya lo hizo, ya pagó. Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio? El Evangelio consiste en reconocer que mi naturaleza caída y pecaminosa nunca lo va a poder hacer, pero que Él lo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y si lo hizo por mí en la cruz del Calvario, entonces yo comienzo a amarle por agradecimiento y decir, Señor, yo nunca voy a poder dar el estándar de un hombre perfecto, porque soy caído, porque soy imperfecto, pero tú fuiste agradable a los ojos del Padre. Yo no voy a poder adorarte perfectamente, pero tú fuiste la adoración perfecta para el Padre. Yo no voy a poder cumplir la Escritura perfectamente como lo hiciste tú. Tú lo hiciste, Señor. Cada una de las palabras se cumplió en Él. Yo no puedo llegar al Padre en oración como lo has hecho tú, pero tú intercedes por mí delante del Padre día y noche. Señor, yo no podría haber hecho heredero de esa gran salvación, pero tú me hiciste coheredero contigo justamente en todas las cosas. Hermano, si usted empieza a ver todo lo que usted no puede y empieza a ver todo lo que Cristo pudo, entenderá que si Él lo hizo para que tú estés apto, aprobado, completo, perfecto en Él, pues hermanos,
Nosotros somos piedra viva, somos el templo que Él está edificando. Así que si decimos, no peque más, luche contra ese pecado, huya de la tentación, confiese sus pecados delante del Señor, busque la mentoría, busque la consejería, no se deje engañar por Satanás. Las puertas de su cárcel han sido abiertas, no hay condenación. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay diferencia, no hay barrera, no hay decreto en tu contra. Todo lo hizo perfecto Cristo en su obra. Así que mi hermano, no te dejes engañar. Hoy debes entender esto. Hay una resolución en esta enseñanza. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, o sea, cumplió, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. ¿Y qué pasó? Creyeron la Escritura. ¿Qué más hicieron? Creyeron la palabra que Jesús había dicho. Cuando resucitó, ellos creyeron. Pregunta: ¿ya resucitó Jesús? ¿Hace cuánto? Más o menos, ¿no? Pero la pregunta es, esa es tu respuesta cognitiva. ¿Ya resucitó Jesús en ti? ¿Ya resucitó en ti Jesús? Porque si Él es mi resurrección, Él es la vida, si Cristo no resucitó en ti, no tienes vida. Entonces, no eres piedra viva, no eres templo edificado por Él. Todavía estás en el sistema caduco de la religiosidad que no tiene sentido. Y vas a seguir haciendo cosas religiosas, seguir haciendo rituales religiosos, vas a seguir haciendo muchas cosas, pero vacío totalmente, insatisfecho, infructífero. Pero si Cristo ya resucitó en vos, si Cristo ya es vida en vos, vas a comprender la Escritura, vas a creer la Escritura, vas a vivir la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha resucitado en tu vida y porque Él está edificando su iglesia. Él no dijo a Pedro: tú edifica tu iglesia. No le dijo eso. Y tampoco le dijo: tú edifica tu iglesia. Tampoco dijo eso. Jesús dijo: yo edifico mi iglesia. Tú eres obra de Cristo. Él está edificándote. Y a pesar que hoy todavía te veas débil, vulnerable, pecador, con caídas, déjeme decirle, cuanto más vean en la Escritura la obra de Cristo, más satisfacción de plenitud, de justificación, de completo, de aprobado, de paz tendrá para con el Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pregúntate ahora con tus ojos cerrados. Pregúntate ahora con tu corazón abierto. Pregúntate ahora: ¿estoy haciendo de mi vida un lugar de adoración o una cueva de ladrones? Si Cristo examina ahora mi vida, que es un templo, ¿qué hallaría? Yo sé que la primera respuesta es negativa. Ahora te invito a que mires a Jesús. Quiero que lo mires a Él por la fe. Y quiero que puedas contemplarlo. Ningún sacrificio del hombre presentó un cordero perfecto, solamente Dios. Se llama Jesucristo.
y Él fue sacrificado una sola vez y para siempre por vos, para que su sangre te limpie de todo pecado, para que tú puedas decirle: Señor, soy pecador, soy pecadora, perdóname, confieso que soy pecador, no me alcanza con mi sacrificio, no me alcanza con mi esfuerzo. Lo que tú hiciste es único, es inigualable, y lo hiciste a favor mío. Así que, Señor, yo me arrepiento y creo de corazón de que tu muerte y tu sacrificio como el Cordero de Dios ha quitado para siempre mi pecado delante de los ojos del Padre. Yo lo creo. Y, Señor, no existen las monedas, ni la fortuna, ni la sumatoria de todo el oro del mundo que pueda pagar mi redención. El apóstol Pedro dice que no fuimos redimidos ni con oro ni con plata, sino con algo más precioso, con algo más caro todavía, que es la sangre derramada del Cordero de Dios. Tu sangre, Señor, mi maldad lavó. Gracias, Cristo. Tu sangre, Señor, ha perdonado para siempre todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Por eso es que ya no necesito comerciantes en mi vida, ni necesito mercaderes ni cambistas en mi vida. Te necesito a ti manifestado como que ya lo lograste, ya lo hiciste por mí, Señor. Necesito que tú ahora abras mis ojos y mi mente, mi entendimiento y mi corazón para que pueda ver, como los discípulos, creer en tu palabra que tú ya lo hiciste a mi favor. Necesito, Señor, en verdad sentirme ya perdonado. No porque no lo hayas hecho ya, sino porque no se aplicó en mí por la fe. La seguridad de que he sido justificado ante los ojos del Padre. Tome su tiempo de reflexión. Tome su tiempo allí de meditar. Que el Señor esté haciendo la obra de convicción, el testimonio de convicción, para que usted pueda, en verdad, hermano, sentirse templo de Dios, piedra viva.